¿Qué onda? Hoy como ven en la pizarra vamos a ver análisis de funciones. Vamos a primero afianzar un par de conceptos básicos, como lo son las asíntotas vertical, horizontal y oblicuas, así también como la concavidad, convexidad y también intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Y luego al final del video vamos a hacer un ejemplo para que quede todos los conceptos claros. Sin mucho más que decir, vamos a arrancar de una. Primero vamos a ver qué son las asíntotas. Las asíntotas a mí me gusta describirlas como una recta que nosotros definimos en la cual la función no va a pasar nunca. Por eso nosotros vamos a tener tres tipos de asíntotas. La asíntota vertical, la asíntota horizontal y la asíntota oblicua. Las más fáciles de entender son la vertical y la horizontal. En el caso de la función 1 sobre x, vamos a tener los dos tipos de asíntota. Como ya dije, las asíntotas son definir una recta en la cual no va a pasar la función o no va a estar definida la función. Entonces, tomemos primero el caso de la asíntota vertical en la función 1 sobre x que ya la teníamos graficada. La asíntota vertical se va a dar cuando nunca va a cruzar por cierto punto de x la función. Y se va a ir hacia los infinitos. O hacia más infinito o hacia menos infinito. Si nosotros tenemos una función por partes y una de las dos partes se va hacia el infinito o menos infinito, también tenemos una asíntota vertical. Entonces, en el caso de la función 1 sobre x, no va a estar definida para x es igual a 0. ¿Por qué? Si nosotros nos acercamos por la izquierda, nos va a dar menos infinito. Y si nos acercamos por la derecha, nos va a dar más infinito. Entonces, esto ya les da una pista. ¿Cómo sacamos una asíntota vertical? Básicamente, primero, las asíntotas verticales están casi siempre en funciones racionales. Y por otro lado, tenemos que hacer el límite cuando x tienda al valor que nosotros sospechamos que puede llegar a ser una asíntota vertical. Como ya dije, se suele dar en las funciones racionales, que es básicamente cuando el denominador nos va a dar 0. En este caso, si x es igual a 0, ya tenemos la asíntota vertical. Pero si fuese x más 1, x debería ser menos 1. Y tendríamos asíntota vertical en menos 1. La función 1 sobre x se caracteriza por tener una asíntota vertical y dos asíntotas horizontales. Ahora, ¿qué son las asíntotas horizontales? Nuevamente es una recta en donde no va a estar definida nuestra función. Sin embargo, se va a acercar mucho y recién va a tocar ese punto en el infinito. El mismo caso que las verticales, pero ahora en horizontal. Entonces, ¿cómo analizamos si un punto es asíntota horizontal o no? Para ello, hacemos el límite nuevamente. Hacemos primero el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Ahora, si ese límite nos da un número perteneciente a los reales, ya está. Ese número es la asíntota horizontal. Pero si nos da más o menos infinito, significa que no tenemos asíntota. Entonces, en el caso del límite de la función cuando x tiende a menos infinito, nos da 0, porque se va todo por ahí. Y cuando x tiende a más infinito, también se va a 0. Entonces la función tiene asíntota tanto como por derecha como por izquierda, horizontal, en 0. Por último, nos queda ver la asíntota oblicua, que suele ser la más difícil de aprender. Consiste en definir una recta en los ejes de x y de y y ver si en esa misma recta va a ir a tender a ir hacia el infinito nuestra función. Básicamente, si pasa lo mismo que en las asíntotas verticales u horizontales, pero con una recta que nosotros definamos. Ahora, ¿cómo vamos a definir esa recta? Según un par de ecuaciones que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos que definir la pendiente de la recta. Si la pendiente de la recta nos da 0, sabemos que vamos a tener una asíntota horizontal. Y si nos da más infinito, ya sabemos que no va a haber ningún tipo de asíntota oblicua. Entonces, vamos a ver la ecuación. Para definir la pendiente de la asíntota oblicua, lo que hacemos es esta ecuación de acá. El límite cuando x tiende a infinito o menos infinito de f de x sobre x. Que es lo mismo que, digamos que esta es nuestra f de x.
multiplicar nuestra f de x por 1 sobre x. Entonces, tras un planteamiento de todo límite, que si no entiendes el planteamiento o cómo se resuelve, tenés el video de límites de mi canal, nos da que la pendiente de la asíntota oblicua es 1. Una vez que tenemos la pendiente de la recta, lo único que necesitamos es el término independiente de la recta, que va a ser básicamente en donde va a cortar el eje de las ordenadas nuestra recta, que es la asíntota oblicua. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos la m que habíamos despejado antes por x. Entonces, en este caso m es 1. Entonces es lo mismo que hacer la función menos 1 por x. Tras desarrollar todo el límite, nos da que la n, o sea, el término independiente, es 4. Sin graficar, el concepto de la asíntota oblicua queda un poco en el aire, así que vamos a verlo gráficamente. Acá está el eje de la x, el eje de la y, y pinte directamente la asíntota oblicua, la recta que nos había dado. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos deducir de nuestra función? Lo que podemos deducir es que no va a poder pasar por esta recta de acá y que tarde o temprano se va a ir al infinito por alguna de las dos partes de la recta. Entonces, yo ya la grafiqué con GeoGebra, pero lo que nosotros también sabemos es que podemos tomar algún punto de la función y ver qué nos da. Entonces, según lo que nosotros le demos a x, nos va a devolver cierto valor. Y a partir de esos mini valores que le vamos dando de a poquito, podemos empezar a deducir para dónde va a ir nuestra gráfica. En este caso se ve que hace algo así y luego está así. Entonces tiene una asíntota vertical y la asíntota oblicua, que por lo general es el caso. Aprovecho un momento para mandarle un saludo a Miguel Sors, que está viendo el video. Espero que lo disfrute y que le ayude con el próximo parcial. Otra parte importante que tenemos que analizar es el crecimiento y decrecimiento de una función. Ya había hablado de esto en mi primer video de funciones. Entonces, nosotros vamos a decir que nuestra función, si tiene una derivada continua en un intervalo, por lo general va a crecer cuando la derivada sea positiva y va a decrecer cuando la derivada sea negativa. Es importante denotar los puntos en donde la función derivada sea 0 o la función derivada no exista. A estos últimos dos puntos se los llama puntos críticos y de ahí es donde se pueden dar los máximos o mínimos de la función primera, de la que estamos tratando de analizar. Para verlo más gráficamente, veámoslo con un ejemplo. En este caso tenemos la función x al cuadrado. Entonces, en estos puntos de acá, la pendiente de la recta tangente a la función va a tener una pendiente negativa. Entonces, nuestra derivada va a ser negativa. En el punto en el que estamos más bajos en toda la función, este de acá, la pendiente va a ser 0. Por eso es importante anotarlo. Esto de acá se llama un mínimo. Si el mínimo se da en una pequeña región de la función, es un mínimo relativo. Pero si el mínimo se da en toda la función, o sea, es el mínimo más chiquitito de la función, se lo llama mínimo absoluto. Lo mismo pasa con los máximos. Los máximos en una pequeña región se lo llama máximo relativo y los máximos de toda la función en conjunto se llama máximo absoluto. Entonces, en este caso vamos a tener el mínimo absoluto en esta parte de acá, que coincidentemente la derivada es 0. Y luego, cuando la función empieza a crecer nuevamente, la derivada va a tomar valores positivos y cada vez más grandes. No siempre que nuestra derivada nos dé 0, vamos a tener un máximo o un mínimo absoluto. Por ejemplo, en la función x al cubo, vamos a tener un punto en donde la derivada es 0, pero no es ni máximo ni mínimo absoluto ni relativo, que es x es igual a 0. Entonces, para estar seguros de ello, hay dos métodos. El primero de ellos es la regla de la segunda derivada. Entonces vamos a ver a continuación qué es. Digamos que nosotros utilizamos esta función de acá, que es f de x es igual a x al cuadrado. Entonces la derivamos una vez y nos da 2x. Entonces ya sabemos que
en 0, vamos a tener un punto crítico, ya sea mínimo relativo, mínimo absoluto, máximo relativo o nada. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos una segunda vez. Al derivar una segunda vez nos da 2. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la segunda derivada? Nos dice que si la segunda derivada nos da un valor positivo, sabemos que tenemos o un mínimo relativo o un mínimo absoluto. Y si nos devuelve un valor negativo, vamos a saber que tenemos o un máximo absoluto o un máximo relativo. Si nos devuelve 0, no estamos seguros. Entonces vamos a tener que derivar nuevamente para saber si es un máximo o mínimo relativo o absoluto, con el mismo criterio de signos. Entonces, en este caso, la segunda derivada nos da un valor positivo, significando que tenemos un mínimo, que en este caso es absoluto. Aunque me sepa de memoria el criterio de la segunda derivada, la verdad que yo no lo utilizo porque me parece bastante confuso. En vez de eso, lo que utilizo es una tabla como la que se ve ahí arriba. ¿Qué hago? Lo que hago es poner un intervalo acá y otro intervalo acá. Este intervalo es desde el menos infinito hasta mi primer punto crítico. Y el próximo intervalo va a ser de ese punto crítico al próximo punto crítico o al más infinito, el que primero llegue. Entonces, yo sé que el punto crítico es cuando x es igual a 0. ¿Por qué? Porque f' en 0 es igual a 0. Entonces lo que hago es tomar en este intervalo de acá la derivada también de un número cualquiera. Entonces, la derivada en menos 2 es menos 4. ¿Por qué? Porque 2 por menos 2, menos 4. Y luego también lo que hago es también sacar la derivada de un punto cualquiera del próximo intervalo. Entonces, en este caso tomé el 1. Entonces, la derivada en 1 me va a dar 2. ¿Qué significa esto? Significa que en este intervalo la función va a decrecer. Y en el próximo intervalo la función va a empezar a crecer. Entonces, eso significa que tenemos un mínimo relativo. Si fuese al revés, tendríamos un máximo relativo o absoluto. Entonces, si acá y acá tienen signos diferentes, vamos a tener o máximo o mínimo. Pero si tenemos signos iguales, no vamos a tener ni máximo ni mínimo. Como lo prometido es deuda, vamos a empezar a hacer el análisis de una función. En este caso vamos a utilizar la misma que habíamos utilizado para la asíntota oblicua. Entonces, vamos primero con el dominio. El dominio en este caso solo va a verse interrumpido cuando el denominador de la función nos dé 0. O sea que x sea igual a 1. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los reales menos el 1. Esto ya nos da la pista de que la función no puede ser ni par ni impar. Sobre todo porque si nosotros tenemos f en menos 1, no va a dar ni igual a f en 1 ni igual a menos f en 1, porque f en 1 ya no está definida. Si no se entiende el concepto de paridad, también lo tengo en el video de las funciones. Lo próximo que me gustaría definir es la imagen. El problema con la imagen es que no se puede sacar tan fácil. Entonces lo que vamos a ver es directamente intervalos de crecimiento, decrecimiento y sobre todo las asíntotas. Ya sabemos que esta ya tenía una asíntota oblicua que sacamos recién, que la asíntota oblicua sería igual a x más 4. Ahora vamos a ver qué pasa con la asíntota vertical. Ya sabíamos que el dominio era todos los reales menos el 1. Entonces, algo tiene que pasar ahí, que es que se corta la función. Entonces, la asíntota vertical, vamos a sacar el límite de x teniendo al punto que nosotros sabíamos que iba a ser una asíntota o una posible asíntota. Entonces, si nosotros lo hacemos tender por derecha, de manera que estamos hablando de los números positivos, nos va a quedar lo de arriba positivo y lo de abajo nos va a quedar 0. Pero como nos estamos acercando por el lado de los positivos, nos va a quedar 0 con un poquitito de positivo. Entonces, al hacer tender esto, nos da más infinito, porque cualquier cosa dividido 0 era infinito,
Y si lo de abajo tiene un signo positivo, es más infinito. Y luego si nosotros lo hacemos tender por la izquierda de 1, nos va a dar lo mismo. Pero el 0 este va a estar por el lado de los negativos. O sea, se va a acercar por el lado de los negativos, entonces va a ser parte de los negativos. Entonces nos va a dar menos infinito. Entonces vamos a tener la asíntota vertical así. Y la función por izquierda se va a ir a menos infinito. Y por derecha se va a ir al más infinito. Ahora toca el crecimiento y el decrecimiento. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es derivar una vez nuestra función. La derivada es esta de acá. Si no te acordás de cómo calcular la derivada, tenés el video de derivadas en mi canal. Entonces, tras hacer la derivada, lo que vamos a ver es dónde la función nos da 0 o dónde no está definida. Nosotros ya sabemos que máximos y mínimos absolutos va a tener en más y menos infinito por la asíntota vertical que habíamos visto antes. Pero a mí lo que me interesa es básicamente saber en qué puntos va a cortar la función de manera que no va a llegar a definir una parte de la imagen. Entonces, para ello necesito los puntos en donde la derivada me dé 0. Que es básicamente x más 1,449 y x menos 3,449. Entonces, las raíces de este polinomio acá son menos 1,449 y más 3,449. Y es un número bastante más largo, la verdad que fue un número bastante complicado el que dio. Pero, ¿qué es lo que nos dice eso? Bueno, lo vamos a ver a continuación cuando hagamos la tabla. Bueno, acá dice la tablita. Entonces, ¿qué es lo que hace la tabla? Es poner el intervalo de menos infinito hasta el primer punto crítico. Luego, el próximo intervalo de el punto crítico hasta el próximo punto crítico. Y así, punto crítico y punto crítico. Y punto crítico y más infinito. Entonces ya tenemos toda la tabla dividida en intervalos de crecimiento y decrecimiento posibles. Entonces, vamos a tomar el primer intervalo de entre puntos críticos, que es de menos infinito a menos 1,449 y etc. Entonces vamos a tomar el menos 2, por ejemplo, y nos da un número positivo. Por lo tanto, la función va creciendo hasta llegar a este punto. ¿Por qué? Porque el próximo punto nos da negativo, la derivada. ¿Qué significa eso? Que empieza a decrecer la función. Entonces, toma un pico y baja. Y sigue bajando, y como ya sabíamos, en 1 tenemos una asíntota vertical. Entonces va a bajar hasta el menos infinito. En y. En x va a seguir en 1. Luego, de 1 a 3,449, que es el próximo punto crítico, vamos a tomar el 2. Entonces, la derivada en 2 es menos 5. ¿Qué significa eso? Que viene desde arriba de todo, ¿no? Porque ya habíamos dicho que la asíntota vertical hacía que tendiera a más infinito. Entonces viene bajando de por ahí y cuando está en 2, está decreciendo. Y luego vamos al próximo punto crítico, que es 3,449 hasta el más infinito. Y tomamos el 4. Entonces, a partir de ese punto empieza a crecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Para qué hicimos todo esto? Para ver en qué partes crecía y en qué partes decrecía la función. Y ahora podemos decir con toda certeza que nuestra imagen va a ser desde menos infinito hasta la función, el valor que nos dé en 1,449. Luego va a dejar un espacio en donde no va a estar definida la imagen. Y va a seguir desde el punto, o sea, el valor que nos dé esta función en 3,449 para arriba, o sea, hasta el más infinito. O sea que va a haber una leve franja en donde la imagen no va a estar definida. Por todo el análisis de la función que habíamos visto antes, nos va a quedar una gráfica parecida a esta, en donde vamos a ver cómo la función crece por acá y cuando llega al 1 tenemos la asíntota vertical, que va a ir todo hacia abajo y todo hacia arriba. Y ahí va a empezar a decrecer y a subir nuevamente y irse al infinito y por este lado también. Acordémonos que también teníamos la asíntota oblicua, o sea que en teoría deberíamos tener una recta que haga una cosa así.
en donde no se defina la misma función. Y ya que tenemos esta función, me ayuda a ver con un ejemplo el tema de la convexidad o la concavidad. Convexa se le llama a la función cuando nosotros podemos unir dos puntos cualquiera y la gráfica de la función nos va a quedar por debajo. Entonces, esta parte de acá es convexa. Y cóncava se va a llamar cuando unamos dos puntos cualquiera y el gráfico de la función nos quede por arriba. O sea que esta parte de acá es cóncava. Convexa es como tener un vaso y cóncava es como que el agua se va a caer. Eso fue todo por el análisis de las funciones. El próximo día me imagino que veremos el polinomio de Taylor. Y no queda mucho más. Ya estamos a punto de rendir. Nos vemos en el próximo video.